Bueno, aunque vamos mal de tiempo, yo os quiero agradecer vuestra asistencia y la capacidad de aguante. Y también Eduardo lo ha dejado sugerido al principio de su intervención, pero muchas de las herramientas de evaluación y de instrucción las tenéis en la página web de la ERI y sería interesante que las utilizarais o que accedierais, porque lo que más nos interesa es que se utilice, que se divulgue su uso y que también nos hagáis llegar vuestras sugerencias, como él ha indicado, porque nos ayudará a hacer mejor el trabajo. Mirad, siguiendo con este capítulo de experiencias, Luis Ramos nos va a hablar realmente de cómo aplicar un programa de intervención y comprensión a nivel global de un centro. Luis lleva ya bastantes años trabajando en comprensión lectora y ha finalizado su tesis doctoral sobre el tema. Y vamos, su experiencia es muy interesante porque se da a nivel global de centro y además en un centro especial que también un poco rompe barreras porque alguien ha comentado antes de lo difícil que es hacer experiencias de intervención en comprensión. Entonces, en ese sentido, creo que la experiencia de Luis puede ser útil para todos. Cuando quieras. Bueno, pues muchas gracias en primer lugar a la ERI de Lectura por brindarme la oportunidad de estar aquí y exponer este trabajo que llevamos desde bastante tiempo realizando en nuestro centro. Y también pues quiero tener unas palabras de agradecimiento para el equipo de personas que trabaja conmigo en Gensana y que pues yo solamente soy la cabeza visible de ese equipo y que sin todos ellos pues no sería posible esto que os voy a comentar. En primer lugar, me gustaría pues comentaros que Gensana es una escuela concertada donde tenemos alumnos desde un año hasta 18, es decir, un alumno puede empezar allí su escolaridad cuando tiene un año y acabar para irse a la universidad. Y bueno, pues por un poco caracterizaros el centro, deciros que es un centro pues, donde el claustro es común, hay un proyecto y un liderazgo educativo muy marcado y esto hace pues muy fácil poder trabajar todos con una misma línea y con unos objetivos comunes. ¿Vale? Pues dicho esto, sí que me gustaría poneros aquí los objetivos que con esta presentación pues pretendo un poco conseguir. En primer lugar, pues sería sensibilizaros hacia el trabajo de comprensión lectora en las aulas, que no tenemos que pensar que es algo que tenemos que dejar a que los alumnos vayan adquiriendo de forma autónoma, porque pues como una habilidad compleja que es la comprensión lectora, pues tenemos que entrenarla y tenemos que enseñarla igual que enseñamos otras habilidades complejas. Esto sobre todo se hace especialmente más complejo y más difícil en alumnos que presentan dificultades para aprender, ¿vale? Pues porque a lo mejor pues un alumno competente o un alumno potente a nivel de aprendizaje puede adquirirte la comprensión lectora sin dificultad, pero con alumnos que les puede costar el aprendizaje, pues es más preciso hacer este trabajo. Y después el segundo objetivo sería pues esbozar unas líneas de actuación básica que os sirvan un poco a los docentes como punto de partida para la reflexión y la programación del trabajo de comprensión lectora. En definitiva, intentaremos responder a dos cuestiones: qué enseñar y cómo hacerlo. Respecto a la primera cuestión, pues bueno, he querido poner ahí la definición del marco teórico PISA, de lo que ellos entienden por lectura, y bueno, pues resaltar que la lectura ya no es solamente para PISA leer y formarte tu composición de lo que estás leyendo, sino que a partir de esa lectura lo que vas a tener que hacer es resolver una serie de tareas a la lectura o problemas que se plantean a partir de los textos. Dicho esto, pues bueno, yo he titulado mi ponencia cómo aplicar problemas de comprensión lectora en las aulas, pero quizá sería más correcto hablar de competencia lectora. Y he querido hacer esa primera diferenciación, ¿no? Pues,
Comprensión lectora, ¿qué es? Comprensión lectora, lo que entendemos por comprensión lectora es pues, cuando uno está leyendo pues, la prensa o leyendo una novela y se va formando su representación mental de lo que está leyendo y no hay ninguna tarea más que hacer. Pero la definición de competencia lectora, lo que es un lector competente, implica que además de leer y comprender lo que lees, vas a tener que hacer una serie de tareas de lectura asociadas a eso que estás leyendo. Y donde van a intervenir sobre todo pues, capacidades de autorregulación. Vas a tener que tomar decisiones sobre qué leer, cuánto texto tienes que leer, dónde tienes que centrar la atención en la lectura, si tienes que buscar información en una parte del texto. Pues bueno, todo esto es lo que está dentro de la competencia, de lo que entendemos por competencia lectora. Así como ejemplos, pues he puesto ahí el tema de pues, resolver las cuestiones de una unidad didáctica de un libro de texto o, por ejemplo, pues tener que mirar un mapa de metro para ir de una estación a otra, de un punto de la ciudad a otro. En síntesis, un lector competente es aquel que tiene buena comprensión de lo que lee, se hace una buena representación de la lectura y luego además tiene buenas estrategias de lectura para poder resolver problemas asociados a esa lectura. Una de las primeras cosas que tenemos que delimitar y que tenemos que tener clara es que tenemos que saber si un alumno tiene o no tiene competencia lectora. Nosotros en la escuela, y aquí ya me paso a hablar directamente de lo que hacemos, lo que vamos a hacer es evaluar siempre a todos los alumnos al inicio de curso en competencia lectora. Y para eso, pues bueno, utilizamos varios instrumentos y os los he querido enumerar aquí en un orden, digamos, de lo que lo que está más enfocado a evaluar la competencia lectora hasta los que son herramientas más clásicas enfocadas más a lo que es la comprensión lectora. El Complex y el eComplex, pues bueno, es el mismo instrumento, lo que pasa es que uno está en versión papel y otro en versión electrónica. Los tenéis en la página web de la ERI, son de acceso libre y pues bueno, estas pruebas de comprensión digamos que son las que evalúan en su globalidad todo, ¿no? Porque te da una puntuación global de la competencia lectora que tiene el alumno, pero también te saca un informe informatizado donde te habla del comportamiento estratégico del alumno. Luego está el TEC y el TEC electrónico, que bueno, pues esta es también una prueba de competencia lectora. Lo que pasa que, así como el Complex y el eComplex utiliza todos los textos continuos y los no continuos, en el TEC solamente se está evaluando con textos continuos. El eComplex es una prueba bastante nueva que está editada en TEA, que lo han editado León y colaboradores de la Autónoma y bueno, pues es una prueba que también te da un índice de competencia lectora y donde también están utilizando textos tanto continuos como no continuos. Esta en particular tiene dos versiones, una para primaria que puedes aplicarla en cuarto y en sexto y otra para secundaria donde la puedes aplicar en segundo y en cuarto de la ESO. Complex solamente es una prueba para secundaria y TEC se puede aplicar desde cuarto hasta cuarto de la ESO. Luego tenemos unas pruebas que están editadas en Graob, que quizá tienen menos rigor a la hora de su elaboración, pero bueno, son unas pruebas que yo en su momento, cuando estaba haciendo los cursos de doctorado, hice un análisis de correlaciones de estas pruebas con alguna otra que se supone que tenía más peso a nivel a nivel de elaboración y la correlación era bastante alta, creo que salía un .70. Entonces, pues bueno, son unas pruebas que la ventaja que tienen es que las puedes aplicar desde primero hasta sexto de primaria y siempre los textos van a cambiar, ¿vale? Los textos de primero son unos, los de segundo son otros y entonces es una prueba que no se quema en ese sentido.
Y luego están las dos subpruebas que tiene PROLEC, tanto la versión primaria como la de secundaria, de comprensión lectora, donde aquí, pues bueno, lo que se están evaluando realmente son los procesos de comprensión clásicos, porque, bueno, pues le vas a poner el texto al alumno delante y luego a la hora de contestar las preguntas se lo tienes que retirar. Entonces, pues bueno, no le dejas ya pues ni que busquen el texto, entonces digamos que se anula toda esa parte de competencia lectora que hemos comentado antes. Evidentemente os pongo ahí el tema de descartar trastorno de la lectura, porque no tiene sentido hablar de una dificultad de comprensión si estamos hablando de una dificultad mayor. Es decir, cuando pasamos nosotros las pruebas de comprensión lectora, si es algún alumno que todavía no tenemos, que es nuevo en el centro y no conocemos, lo que vamos a hacer inmediatamente después es evaluar en profundidad la lectura para ver si hay un problema de base. Entonces, pues ya empezamos a pasar pues la batería PROLEC entera y descartamos que haya una posible, pues eso, dislexia en ese sentido. Bueno, ¿y qué vamos a enseñar a los alumnos para ser lectores competentes? Pues vamos a enseñar los dos componentes que hemos visto antes dentro de lo que es la competencia lectora. Por un lado, procesos de comprensión básicos, pues les vamos a enseñar a hacer inferencias, a hacer macroideas, a formarse un poco el esquema general del texto, pero también les vamos a enseñar comportamiento estratégico. Un poco, pues por no repetirnos, pues todo lo que intenta y lo que ha explicado antes y lo que intenta hacer Twinleg. Lo tenéis ahí. Pero el quid de la cuestión un poco en lo que es la docencia, ¿no? Está en cómo hacerlo, porque antes hemos visto el ejemplo de un tutor inteligente, pues que todo parece muy fácil porque el tutor está interaccionando de forma individual con el alumno y pues se va adaptando perfectamente a él. Pero en este caso pues estamos trabajando con personas y las personas tienen que estar en este sentido pues muy formadas y con la cabeza, con las ideas muy claras para saber lo que tienen que hacer. Entonces, por empezar por algún sitio, pues os he puesto los materiales. Yo creo que los materiales es una de las cosas que más nos facilitan el trabajo, porque nos van a evitar pues, que nosotros tengamos que empezar a buscar textos, a formular preguntas, que es una cosa interesante, pero bueno, para empezar yo creo que es mucho más fácil que el profesor disponga de esto ya y pues pueda un poco empezar a trabajar a partir de ellos. Nosotros secuencializamos el material un poco pues, en la etapa desde la etapa de infantil hasta primero de la ESO, porque es donde vamos a trabajar semanalmente una sesión de comprensión lectora. Entonces, pues bueno, seleccionamos un material más sencillo para las primeras edades, que es el de aljibe. Luego trabajamos también con Aprender a comprender, que son 6 volúmenes, que en realidad está enfocado desde tercero de primaria hasta segundo de la ESO, pero nosotros introducimos el material Aprender a comprender antes. De hecho, pues alumnos de primero y de segundo de primaria ya están trabajando con este material. Y luego en tercer ciclo de primaria, primero de la ESO y los alumnos con necesidades educativas especiales de la ESO pues utilizan Aprender a comprender también, y luego unos manuales de la editorial Zenlit que pues tienen como 3 series: recordar y reconocer, interpretar y valorar. Además de los materiales de comprensión, introducimos también una serie de materiales complementarios que van a ayudar al alumno pues, a desvelar o a resolver alguna de las tareas de lectura que se les van planteando. Pues diccionarios de muy diverso tipo, hasta manuales de morfología y sintaxis, porque algunas de las preguntas de los materiales que os he comentado antes pues, hacen referencia a esto, aunque realmente esto no es ya comprensión lectora, está más relacionado con la lengua, con los contenidos de lengua castellana. Pero bueno, la idea es que los alumnos también pues, puedan ir aprendiendo y reforzando un poco todo con este trabajo. ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué tiempos nos marcamos nosotros? Pues como os he comentado antes, hacemos una sesión normalmente por semana desde los 5 años hasta primero de la ESO. Hacemos el grupo, cuando va a trabajar comprensión lectora, se va a dividir en 3 subgrupos, ¿vale? Es un agrupamiento flexible donde el grupo se divide en 3 en función del nivel de comprensión que tienen.
Se pues por el ejemplo de primero de la ESO, pues por ejemplo tienen la hora de comprensión en su horario de clases de 1 a 2 menos 5. El grupo de nivel alto seguiría con el profesor de lengua a trabajar con el material que tenéis ahí, que sería interpretar. El grupo de nivel medio se va con el profesor de apoyo a trabajar recordar y reconocer, y el grupo C, que sería el nivel bajo, se va con el profesor de educación especial a trabajar con aprender a comprender. ¿Y qué método seguimos? ¿Qué metodología utilizamos? Pues bueno, utilizamos siempre la secuencia antes, durante, después de la lectura. ¿Vale? El antes un poco pues es la motivación y la activación de conocimientos previos. Lo que solemos hacer ahí es básicamente pues analizar el título y ver un poco de qué puede ir la historia, esto siempre en una dinámica muy interactiva con los alumnos, y un poco pues predecir pues eso, el contenido o la trama del texto. Durante la lectura, pues bueno, vamos haciendo también, intentamos sobre todo las primeras sesiones del curso, o las primeras sesiones cuando empezamos a trabajar comprensión lectora, pues hacer un modelado de la lectura inicial del texto. Lo suele hacer el profesor o lo suele hacer un alumno más capaz, un alumno que puede dar buen modelo de lectura. También vamos haciéndoles preguntas a los alumnos conforme vamos leyendo, pues para que un poco pues, intenten conectar las ideas del texto con conocimientos previos, intenten extraer las ideas principales de cada párrafo. Y también un ejercicio que se puede plantear con ellos es que pues, lees un fragmento del texto y le puedes decir al alumno que intente hipotetizar lo que va a suceder después o lo que va a contar el texto después. Son ejercicios que solemos ir haciendo en el durante, mientras leemos. Y en el después, en el trabajo de después, que ya serían un poco las tareas de lectura, normalmente ya vienen dadas por el material, esas preguntas o esas tareas. Y sobre todo aquí lo que vamos a incidir es en el entrenamiento de comportamientos estratégicos de lectura. Pues asegurarnos de que comprenden bien la pregunta, a través, pues bueno, intenten identificar cuáles son las palabras clave, que intenten identificar el tipo de preguntas, si es una pregunta que tienen que reflexionar y que no les hace falta la información del texto, que tienen que ir al texto a buscar porque van a localizar allí la información. Luego también les hablamos y les intentamos trabajar las decisiones de búsqueda. Hablamos mucho de que, bueno, pues que tú crees que es esa respuesta, pero es mejor que vayas al texto, asegúrate de que es eso, búscala, confírmalo. Y luego, bueno, también la tercera cuestión es, pues bueno, que realicen una buena búsqueda. Evidentemente todo esto necesita de mucha ayuda, ¿vale? Inicialmente los alumnos necesitan que el profesor esté ahí ofreciéndole las ayudas pertinentes para que ellos vayan aprendiendo esta forma y esta estrategia de enfrentarse a las preguntas de los textos. Y de eso es de lo que un poco de lo que os quería comentar a continuación. Las ayudas que más frecuentemente empleamos para hacer todo esto que hemos estado comentando, pues son esas que os he puesto ahí. En primer lugar, pues a lo mejor cuando hay un alumno que te da una buena respuesta, porque ya digo que todo esto se hace siempre interaccionando con ellos, puedes utilizar a ese alumno para que explique al resto el proceso que ha seguido para llegar a esa respuesta. Es un modelado que se puede hacer por un alumno o incluso lo puedes hacer tú como profesor. Después, otra de las ayudas que se suele hacer es pues cuando un alumno no entiende muy bien el enunciado de la pregunta, pues le dices, bueno, pues vamos a volver a leerlo juntos, yo te voy a intentar, dime si hay alguna palabra en concreto que no entiendes, y entonces les vas intentando hacer la pregunta de forma más accesible, o la tarea de forma más accesible. Y luego otra de las cosas que también solemos ayudar a los alumnos es pues, cuando tienen que ir a buscar información al texto, pues indicarle el párrafo en el que se encuentra la información, o decirle, bueno, pues si no lo encuentras en el párrafo, pues te voy a señalar las 2 o 3 líneas donde puedes encontrar la información para contestar a la pregunta. Es un poco, pues bueno, ya digo, siempre intentar ayudar al alumno, pero para que él
llegue por sí mismo a dar la respuesta. Y luego la otra parte importante también en este proceso es el feedback, es decir, es la retroalimentación que damos a los niños. Pues yo os he puesto ahí un poco los tipos de feedback que podemos dar. Digamos, el que menos aporta es el decirle al alumno si la pregunta está bien o está mal. Luego hay un feedback bueno, que parece ser que da una mayor calidad a la hora de que el alumno tome conciencia de lo que está haciendo, que es darle la respuesta correcta, pero tampoco sería del todo adecuado. Y el feedback que manejamos y que se ha venido demostrando más mejor para que los alumnos puedan corregir sus comportamientos es el feedback que llamamos formativo y adaptado, ¿no? Que te adaptas un poco a lo que él está haciendo y le dices, pues bueno, pues si lo está haciendo bien, si lo está haciendo mal, por qué lo está haciendo bien o por qué lo está haciendo mal, y siempre un poco pues dándole una propuesta de cómo puede mejorar lo que está haciendo. Ahí os he puesto un par de ejemplos de feedback formativo. Pues el primero es en el caso de una respuesta correcta. Pues bueno, en este caso, más que una respuesta, es que ha hecho bien la lectura inicial del texto y se le dice por qué lo ha hecho bien. Pues porque ha entonado bien, ha respetado las pausas, si se ha equivocado en algún momento ha sabido rectificar, luego el volumen de voz también ha sido adecuado para que todos pudiéramos escuchar la lectura. Bueno, pues es una forma de decirle al chaval todo lo que ha hecho bien para que lo vuelva, para que insista y vuelva y siga haciendo ese trabajo. En el caso de, por ejemplo, de que alguien pues no haga algo bien, pues es lo que le decimos a Clara, pues esta chica en este caso pues se precipitó, se creía saber la respuesta sin consultar en el texto y luego una respuesta errónea. Entonces pues se le dice que si hubiese buscado en el texto se habría dado cuenta que esa información que creía cierta pues no era adecuada para contestar. Como todo, pues esto no es la panacea, es decir, ya digo, esto es un proceso que yo os lo acabo de contar aquí en 15 minutos y que parece una chorrada, pero no es una chorrada. Cuesta mucho tener todo esto en la cabeza y enfrentarte a un alumno y poder trabajar de esta forma con él. Y bueno, pues como todo pues tenemos nuestras propuestas de mejora que después de cada curso pues hacemos un poco análisis y reflexión de cómo va todo y es un poco lo que os quiero contar. Por una parte, yo creo que el material que utilizamos está excesivamente centrado en una tipología textual, que es la tipología textual clásica, sobre todo el material de Zenlit tiene todo texto narrativo, texto que son cuentos, y luego el material de aprender a comprender pues tiene una tipología más amplia, sobre todo pues trabaja más en las primeras edades, trabaja con texto narrativo, pero luego ya entra con el texto expositivo. De todas formas, yo creo que se quedan fuera pues textos que son muy importantes hoy en día en el entorno educativo, como es por ejemplo los textos argumentativos, donde pues el material con el que estamos trabajando pues es carente de esa tipología textual. Y luego por otra parte el texto no continuo o el texto no discontinuo pues tampoco está presente en el trabajo de comprensión lectora que hoy por hoy hacemos. Es muy difícil y bueno, pues ¿por qué? Porque este tipo de texto pues está muy presente en áreas del currículum como pueden ser las ciencias sociales, las matemáticas. Entonces ahí lo que se nos ocurre es que los profesores de estas áreas pues reciban un poco la formación por parte de las personas que estamos ya un tiempo trabajando en esta línea, la comprensión, para que ellos también pues en sus sesiones puedan dedicar tiempos a la lectura de estos tipos de textos, que son los no continuos y que por otra parte, según los datos PISA, si no me equivoco, son en los que peor parados salimos en nuestro país.
Y como conclusiones, pues esas 4 cosas quería remarcar. La competencia lectora es un proceso cognitivo complejo pues, que debe ser enseñado, que lo he dicho al principio. Es importante que evaluemos los niveles de competencia lectora de nuestro alumnado para poder programar bien las intervenciones, porque evidentemente si te vas a poner a trabajar un programa de comprensión lectora muy básico con un chaval que va sobrado, pues se te va a aburrir y te va a coger hasta manía, ¿vale? Entonces le tienes que proponer un trabajo pues, que sea adaptado a él y que le rete. Luego tener recursos materiales que nos faciliten el trabajo y sirvan de soporte a los programas pues es de mucha ayuda. Y la importancia, para mí, yo creo que es lo más importante, pues seguir una metodología estructurada, muy trabajada por ti y que pues te ayude a poder hacerlo bien. Eso sería la conclusión final. Gracias por la atención prestada. No sé si hay alguna pregunta. Emilio me quiere preguntar algo. Bueno, yo es que me siento obligado, perdón por mis obsesiones, pero dado que estoy en el ERI, pues tengo que decir esto. Primero, me parece estupendo lo que haces. O sea, mi enhorabuena al centro y a ti. Y ahora, dicho esto con toda sinceridad, la misma voy a decir el pero que desde hace mucho tiempo, por lo menos está planteado. Y el pero es el siguiente. ¿Qué continuidad hay entre lo que aprenden los alumnos en estas experiencias y el tipo de experiencia que la vida real tiene que hacer con los textos para afrontar los retos semi-reales, porque la escuela no es del todo real, pero bueno, más reales que estas experiencias, los retos que esas experiencias les plantean? Porque si la distancia es muy larga, tanto en los tiempos que se les dan, en las preguntas que se les plantean, en el uso que el texto tiene para adquirir información, consolidarla, o lo que sea. Cuanto más distancia, no solo a los alumnos, a cualquier ser humano, se le plantea un problema que es de transferencia. Cómo yo lo que he adquirido en un contexto que tiene unas reglas, lo llevo a otro contexto que tiene otras. Si las reglas son distintas, pues le planteamos una dificultad muy seria a los alumnos. Entonces yo creo que este problema, por lo menos planteado, tiene que estar. Y yo, la resolución, claro, es muy compleja y a lo mejor no es posible siempre, pero al menos hay que plantearla. Y es acercar los dos mundos. Es decir, que lo que se le exige en uno se parezca a lo que se le exige en otro, o al menos que lo que aprendes en uno sea útil, rentable, para afrontar las tareas del otro mundo. Entonces yo creo que ese otro mundo, que me refiero a lo que ocurre en las aulas, pues a lo mejor yo sugeriría que se tuviera en cuenta y que lo aproximamos. La pregunta que yo te hago, ¿tú crees que hay una distancia significativa entre el contexto creado en este tipo de experiencias que has desarrollado, insisto, maravillosamente bien, y el contexto o las reglas que el alumno encuentra en la vida cotidiana? Si la distancia es larga, si es amplia, perdón, mi predicción es que la transferencia va a ser también muy difícil. Entonces yo me pregunto, la pregunta es esa, y si crees que es posible acercar esos dos mundos, y para eso hay que cambiar las prácticas. No, esa es la pregunta. Digo porque este es un problema que Eduardo está harto de escucharlo. Claro, yo si no lo digo, ¿entonces qué hago aquí? ¿Me explico? Yo tengo que decir esto porque si no, no sé qué hago aquí. Como yo quiero estar aquí. ¿Me explico? O me decís, esto es una tontería, entonces pues me resistiré a aceptar. O yo creo que hay que iniciar en serio este diálogo, porque si no... Aparte tú has sido alumno mío. Sí. He sido alumno tuyo y además siempre me acuerdo mucho de lo que dices y yo creo que te tengo muy en cuenta, ¿eh? A pesar de que no lo parezca. A pesar de que no lo parezca. Espera, que no es un problema, que también puede serlo, de
del yo, del ego, porque en este mundo sin ego no eres nada. No es un problema de ego, de verdad. Es un problema, a mí me inquieta mucho este problema, y todavía no he visto un argumento para decirle, este problema no es real. Es un problema muy real. Entonces yo creo que no te digo que lo hagas, porque yo que sí, lo que tú haces, lo que haces, está muy bien. Pero al menos hay que plantearlo. Entonces yo te echo de menos que no lo hayas planteado, por lo menos. Yo, Emilio, te voy a decir sinceramente lo que pienso. Es decir, en este sentido, yo creo que estamos intentando trabajar con los alumnos para darles pues unas herramientas. Es decir, y esas herramientas, pues el problema de la transferencia que tú comentas, yo creo que siempre está ahí, pero bueno, también tenemos otras herramientas que nos permiten medir y aproximarnos a el mundo real, entre comillas, ¿no? Que pues, son las pruebas tipo PISA o todo ese tipo de evaluación que intenta aproximarse, pienso yo, a ese mundo. Entonces, cuando tú estás evaluando a tus alumnos y estás viendo que en ese sentido pues ellos están resolviendo y están sacando puntuaciones buenas en ese trabajo, asumes que están preparados para irse al mundo real y resolver esas tareas. Pienso yo, vamos, es mi parecer. Que se pueden hacer las cosas, aproximar más, se puede aproximar más el mundo, pues sí, pero también hay que darle más al coco y hay que generar materiales y hay que hacer un trabajo pues mucho más, quizá, pues eso, que con un tiempo que a lo mejor muchas veces en la escuela no tenemos. Entonces, yo, bueno, tengo esa forma de verlo. No sé si te convenzo algo o no te convenzo, pero bueno. Vale. O sea, no és exactament una pregunta, perquè ja està molt interessant i... Sí, vale. No sé si és una objecció o tal vegada per aquest eclecticisme que tinc, però que últimament està bastant evident, o sigui, l'aprenentatge basat en evidències, que funcionen molt millor els grups heterogenis. Entonces, en el moment que has dit, i aquests tres nivells, a tals xiquets millors es donem este material, als que és tal, i als altres d'educació especial, la professora, el nivell més baix, jo m'he plantejat en aquest moment. Això és el que hem estat fent fins ara. El moviment de comunitats d'aprenentatge ideològic, està potenciant els grups heterogenis i, com estaven dient en la primera comunicació de totes, el tema de la lectura dialogada, de la lectura compartida. D'alguna manera, jo me plantege, poden aprendre, és una manera d'etiquetar, estem intentant. Evidentment fa falta el diagnòstic, fa falta saber quins xiquets tenim davant, però jo estaria més per aquest tipus de grups que està molt bé, perquè en aquest moment, en aquesta hora, està molt bé que hi hagi poquets xiquets i hi hagi una subdivisió per nivells si tens recursos humans, com puguen ser aquestes tres persones, Apoyo, PT i el professor d'aula. Per a mi seria ideal el treballar textos significatius i vinculats al context en grups heterogenis. És una suggerència, i en la qual jo ara en aquest moment, davant de la inclusió, en aquest moment he anotat poc inclusiu, però està clar que n'hi ha més fàcils i menys fàcils. I està sent per a mi, com a professora de PT, un repte haver estat 5 anys en un CEFIRE, en un centre de formació, sentint i dient i explicant que és important l'aprenentatge inclusiu i hem de no etiquetar i treballar d'altra manera i tornar a l'aula i trobar-me en la realitat. I la realitat és que es discrimina. I l'aprenentatge cooperatiu queda molt lluny de la realitat i el dialògic ja a anys distància, però hem d'anar cap ahí. Moltes gràcies. Bueno, yo simplemente, yo creo que tienes razón. Nosotros creo que la inclusión es fundamental y creo que la contemplamos en nuestro modelo de centro. Lo que pasa que hay en algunos momentos que tienes que ofrecerle a cada uno lo que necesita. Es decir, y en este trabajo de comprensión lectora, tú no puedes plantearle a un alumno cuestiones y textos que están por encima, o en este caso, de su capacidad de comprender.
porque no va a ser, vamos, yo es lo que pienso, va a ser estéril el trabajo. Luego hay otros momentos, quiero decir, esto es 1 hora a la semana y se hace este trabajo así, pero luego el resto de horas, todos los alumnos están en el aula, se hacen trabajos compartidos, o sea que no hay una subdivisión en todo momento, pero pienso que en ese momento es necesaria para poder evolucionar, para que cada uno pueda evolucionar desde donde está. Bueno. Disculpar,